México, 1963. Escondido entre las montañas de la Sierra Madre Oriental, un pequeño poblado conocido como Hierbabuena sería el escenario de una historia tan horrorosa que el mundo intentaría enterrarla entre los pinos y encinos para ser olvidada por siempre. Todo comenzó 3 años antes, con una petición por tierras ejidales que fue concedida a un grupo de campesinos liderados por un tal Cayetano Hernández. Cayetano conocía el lugar como la palma de su mano. Había nacido en este pequeño poblado, poco después de su hermano Santos. Juntos, comenzaron a ejecutar un plan que esperaban les concediera poder sobre la gente de Hierbabuena y sus alrededores. Se dedicaron a atraer a gente vulnerable e ignorante. Les contaban de una supuesta conexión mística que tenían con dioses antiguos. Estas deidades les habían revelado que un enorme tesoro se encontraba enterrado entre las montañas, y a cambio de que los alimentaran y trataran como reyes, ellos se encargarían de que los dioses les revelaran dónde se encontraba. Gran parte de los habitantes aceptó pagar los tributos económicos y sexuales que los Hernández pedían, y así comenzaron su secta. Santos y Cayetano salían del pueblo seguido a conseguir drogas, que compartían con sus seguidores, los cuales, inhibidos por los efectos de estas, participaban sin poner resistencia en las ritualísticas orgías que organizaban. Con el paso del tiempo, los integrantes de la secta se fueron cansando de las exigencias de los Hernández. Cumplían con todos sus caprichos, sin embargo no había señal de los dioses que tanto predicaban, ni del tesoro. Así que al tercer mes, inconformes, exigieron la fortuna que se les había prometido. Desesperados por no perder el poder que habían adquirido, los hermanos Hernández decidieron que para calmar a sus seguidores y probarles que el tesoro era real, iban a traer a Hierbabuena la mismísima reencarnación de una de estas diosas. Cayetano y Santos emprendieron camino hacia la Sultana del Norte para buscar a un viejo amigo que sabían les ayudaría, Eleazar Solís. La idea de ser parte de la secta de los Hernández le cayó como anillo al dedo a Eleazar, ya que tiempo atrás, él había querido fundar una en su ejido, pero las autoridades comunitarias se lo prohibieron. Por ello había emigrado a Monterrey, donde funcionaba como el proxeneta de su hermana pequeña, María Magdalena Solís. Los Hernández compaginaron rápidamente con Eleazar. A cambio de que Magdalena posara como una diosa y engañara a los campesinos, Eleazar recibiría parte de las ofrendas. Con el trato cerrado, los 4 regresaron juntos a Hierbabuena. Magdalena iba a hacerse pasar por la reencarnación de Coatlicue, una diosa adorada por los aztecas, sedienta de sacrificios humanos, y su acompañante Eleazar asumió el rol de un antiguo dios inca. Al llegar, iniciaron su espectacular presentación ante los adeptos de la secta. Una nube de polvo y humo se alzó dentro de una cueva, y de entre las sombras aparecieron las místicas figuras de los dioses que ahora reinaban sobre estas humildes tierras ejidales. Los campesinos estaban satisfechos, creyendo que si obedecían, pronto los dioses les concederían el tesoro prometido. El rol de los hermanos Hernández cambió en la secta después de la llegada de la diosa. Pasaron de ser los reyes de Hierbabuena a simples sumos sacerdotes de la secta. Su función dentro de la estafa era seguir alimentando la mente de los adeptos y cobrando ofrendas cuando fuera posible. Pero los Solís, a los ojos de los seguidores, eran las deidades superiores. Nadie los podía contradecir en lo absoluto. Eleazar se unió a las funciones de los Hernández, pero las reglas, horarios de ritos, métodos y demás los imponía la diosa. Ya sea por el efecto de las drogas o algo más siniestro dentro de ella, Magdalena se apropió completamente de su papel de diosa. Comenzó a dar órdenes y a poner reglas. Lejos de únicamente dedicarse a la estafa, exprimiendo todo lo posible de los campesinos, se dice que Magdalena desarrolló una grave psicosis teológica y se convirtió en una fanática que sufría de delirios religiosos y de grandeza.
La violencia que se infringía en nombre de Magdalena iba en aumento. Comenzó a exigir el consumo de sangre humana. Como parte de sus rituales, tenían que beber un brebaje que contenía estupefacientes, con el cual los adeptos enloquecían. La droga corría por todo el pueblo. Los Hernández se encontraban en un estado constante de inhibición, y Eleazar estaba satisfecho con la parte del sexo y drogas que le tocaba. Semanas después de la llegada de Magdalena, un par de jóvenes de la comunidad, cansados de los constantes abusos y sometimientos que sufrían, externaron su deseo de salirse del culto. Fueron llevados de inmediato ante la diosa, quien, intoxicada por el peyote, decidió mandarlos a linchar. Después de esto, hubo un lapso de tiempo de tranquilidad y control sobre Hierbabuena. Hasta que Jesús Rubio, un fiel seguidor de la diosa, escuchó que había una posible revuelta de creyentes inconformes. Le contó a Magdalena y en esa ocasión se desató un tiroteo que reclamaría el mayor número de víctimas hasta ese momento. Jesús Rubio, con un nuevo sentido de deber y poder, detonaría el evento que causó la caída de la diosa que tanto adoraba y su secta. El viernes 31 de mayo de 1963, en medio de un reclamo hacia Cayetano, Jesús lo mató de un escopetazo. Al percatarse de lo que había hecho, corrió de inmediato para encontrar a la diosa. Pero en vez de confesar su crimen, le dijo que él había sido testigo del asesinato. Le echó la culpa a Celina Saldaña, quien era cuñada de los hermanos Santos y Cayetano, esposa de su hermano mayor Margarito, quien se vio totalmente inhabilitado para defenderla cuando fueron por ella. Y a punta de garrotazos y patadas, la ataron a un poste en el centro de su plaza ceremonial, dentro de la cueva de donde habían salido los dioses. Otro grupo persiguió a Héctor Arias, quien había estado en la comunidad de visita. Al verlo, creyeron que era un espía, y también lo sometieron y ataron junto a Celina. Colocaron hierba seca y leña debajo de ellos y les prendieron fuego. Murieron quemados vivos para que el fuego purificara sus espíritus. Un muchacho llamado Sebastián Guerrero, de 14 años, fue testigo del terrible acto. Y pavorizado, recorrió casi 25 kilómetros a pie para llegar a la estación de policía más cercana. Presa del pánico, en shock y exhausto, Sebastián le contó a la policía lo que ocurría en Hierbabuena. La historia que les narró fue tan increíble que la única persona que lo tomó en serio fue el oficial Luis Martínez Hernández, quien lo acompañó de regreso, sin imaginar que esa sería la última noche que rondaría por la Sierra Madre y sus bosques. Después de que las horas pasaran y no hubiera señal de Sebastián y el oficial Martínez, la preocupación creció entre sus colegas en la estación de policía. En la capital tamaulipeca se fue movilizando un contingente al mando de los comandantes José Inés Infante y Juan Piña. A las 5 de la mañana del sábado 1 de junio, llegó el grupo policíaco a Hierbabuena, quienes fueron recibidos a punta de balazos por los enloquecidos campesinos. En la balacera murieron 14 personas. Hubo 15 heridos, 4 de ellos muy graves, y 40 fueron detenidos. Entre los muertos estaba el joven Sebastián Guerrero, el oficial Martínez, así como Santos Hernández. Magdalena y Eleazar Solís escaparon del tiroteo, pero fueron hallados poco tiempo después ocultos en una granja cercana, en posesión de una gran cantidad de drogas. Las autoridades encontraron los cadáveres descuartizados del joven y el oficial, a quienes les había sido extirpado el corazón, y en la misma cueva donde se realizaban los rituales aparecieron partes de otros 6 cuerpos.
Magdalena y su hermano fueron condenados a entre 25 y 30 años de prisión. Únicamente se les pudo procesar por el homicidio del policía y el joven, ya que sus seguidores se negaron a declarar en contra de ellos, y porque recientemente se había abolido la pena de muerte en Tamaulipas. Tras salir de la cárcel, se perdió casi totalmente el rastro de los Solís. Corren rumores de que Eleazar murió a principios de la década de los 2000 en Texas, y que Magdalena, tras salir de la cárcel, se casó y tuvo una vida normal. Hola, gracias por ver el video y también muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal. Llevamos casi 6 meses con este proyecto y ya casi llegamos a los 100 suscriptores. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y espero poderlos ver pronto en un nuevo video. Gracias, bye.